tarde, de los que, Padre, necesitamos, Señor, de que tú hables y ministres a nuestras vidas. Gracias, Señor. La alabanza y la gloria para ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El tema en esta tarde es fortaleza en la debilidad. Estaba estudiando este tema y estudiando cositas de la palabra que pues uno siempre quiere ser una persona fortalecida, una persona, pero no en estos tiempos, sino siempre, porque el gran ejemplo para nosotros de este tema es Pablo. Pablo es el que más habla en la palabra sobre la debilidad, porque él era una persona que en su momento creía que no tenía debilidades. Y para llegar a donde él llegó, tuvo que reconocer que en él había una debilidad. Y estudiando la palabra, el Evangelio o la palabra está lleno de aparentes contradicciones a veces cuando uno mira. Por ejemplo, si uno quiere ser el primero, debe ser el último. Entonces cuando uno lo lee dice, pero aquí empieza la palabra a trabajar en la vida de cada uno de nosotros y a decir, no realmente algo que yo encontraba estudiando. A veces caemos en la trampa de creer que podemos medir nuestro éxito tal como el mundo lo hace. Y eso lo tenemos que tener muy en cuenta porque a veces cogemos la palabra y lo pensamos que es así, ¿verdad? Que a veces caemos en la trampa de creer que podemos medir nuestro éxito tal como en el mundo, como el mundo lo hace. Y eso realmente, ¿qué pasa? Es una cosa errónea en la palabra de Dios, porque creemos que así el Señor va a recibir la gloria de nuestro servicio. No, nuestro servicio es para el Señor. Bueno, entonces vamos a encontrar aquí, vamos a Marcos 9, 35. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y le dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Acuérdese que hay una palabra muy clara que el Señor dice que Él vino para servir. ¿Sí? Jesús dice, yo vine para servir. Aquí, en traducción viviente, Jesús se sentó y llamó a los 12 discípulos y dijo, quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar y ser el servidor de todos los demás. O sea, si uno ve lo que les estaba yo diciendo, a veces caemos en la trampa, ¿verdad? Que entre más hagamos, más vamos a tener bendición. Pero si nosotros en esta tarde traemos a la memoria a los siervos fieles de Dios que vemos en la Biblia, nos damos cuenta de que sus situaciones siempre estuvieron lejos de ser fáciles o placenteras. Lejos de ser fáciles o placenteras. Si uno empieza a mirar la vida de cada uno, dice uno, no fue nada fácil lo que tuvieron ellos que vivir y tuvieron que servir y tuvieron que trabajar, ¿verdad? Tuvieron que trabajar duro. El Señor puede llamarnos a realizar cosas sencillas y humildes, como es nuestra compasión hacia los demás, que muchas veces, y si no es toda, reflejan el carácter de Dios. ¿Sí? Entonces, hay que mirar eso porque a veces entonces uno dice, no, voy a hacer esto, no una cosa tan grande, pero el Señor en su palabra dice,
Si uno quiere ser el primero, debe ser el último. Estas acciones no se hacen por ganancia personal, sino puesto que fluyen de su amor en nosotros y son para su gloria. Siempre piense que si usted está haciendo el último, no se preocupe. No se preocupe porque usted está trabajando para el Señor, para la gloria y la honra del Señor. Encontramos otro punto que es, si quiere salvar su vida, debe perderla. Entonces uno dice, vamos a Mateo 10:39. El que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Porque uno a veces lee esto y entonces dice, bueno, espérese un momentico, ¿cómo es? Claro que sí, porque nosotros le decimos que al Señor. Por ejemplo, en oración le podemos estar diciendo al Señor, papito. Uno siempre dice, no, yo tengo que hacer esto, poner esto, quitar esto. No, 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 no. ¿Qué dice? ¿Qué le decimos al Señor? Mi anhelo es hacer la voluntad tuya, mi Señor, y no la mía. Mi anhelo es hacer la voluntad tuya, mi Señor, y no la mía. Yo creo que hace 8 días lo hablaba, pero lo quiero volver a repetir. A mí ese era un punto que me costaba trabajo, que yo miraba y yo decía, bueno, y si yo le digo al Señor que yo quiero hacer la voluntad de Él, ¿qué me pondrá a hacer? ¿Mm? ¿O qué pasará? Como que en la vida de uno hay temores. Ya ahora es más fácil, pero después de haber leído la palabra, haber escudriñado la palabra y de encontrar y decir, no, tú tienes lo mejor para mí. Vayamos a Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pues para mí vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. Y vuelvo a repetirle, mi anhelo es hacer la voluntad tuya, mi Señor, y no la mía. Yo le digo, sí es un reto, pero cuando uno lo logra hacer, entonces, ¿qué pasa? Ya es totalmente diferente. Y aquí, yo creo que cuando Pablo aquí escribía en Filipenses, él había sufrido mucho. Entonces, así que yo creo que había momentos en que se quería ir ya a su hogar celestial y descansar en los brazos reconfortantes del Salvador. Pero, sin embargo, ¿qué pasa? Pablo entendía que el destino eterno era muy importante, pero teníamos que estar aquí temporalmente aprendiendo, quedándonos que aquí en la tierra para obedecer y predicar el Evangelio. ¿Mm? Pero fíjense, ¿por qué pongo de ejemplo a Pablo en esta tarde? Porque es que si usted estudia la vida de Pablo, pues cuando uno la lee, lo tenía todo. Y Pablo es tocado por el Señor y su vida cambia totalmente, ¿sí? Su vida cambia y tiene, yo me imagino que eso fue porque Pablo tenía su temperamento, debió ser una buena peleita para llegar a donde él llegó. Aquí encontramos otra cosa que dice, y si quiere ser fuerte, debe gloriarse en sus debilidades. Ese sí que es complicado para mí. Y no sé para ustedes, pero estudiándolo, ¿no? Y si quiere ser fuerte, debe gloriarse en sus debilidades. Usted sabe que cuando uno tiene ciertas debilidades, a uno le dan duro. Tú tienes una debilidad y yo la tengo. Debilidades diferentes, pero que nos cuestan mucho trabajo
y que uno a veces las quiere volver una fortaleza y uno lo trabaja, lo hace y no. El Señor dice, tú vas a seguir trabajando ahí, tú vas a ir. ¿Mm? Miremos lo que dice 2 Corintios 11:30. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Señor, me cuesta trabajo hacer esto. Me cuesta actuar así en esto. Porque uno a veces mira y hay personas que uno dice, mira, lo hizo, lo fue, vino, y bien, pero yo no lo puedo hacer. No se preocupe. El Señor está cuidando de ti ahí y está trabajando para que tú entiendas muchas cositas que ya vamos a seguir viendo y que son toda una bendición, pero que nos hemos dado muy duro en esa debilidad. ¿Por qué lo estudié? Porque me ha pasado. Y yo siempre he mantenido una cosita y la seguiré manteniendo. Todos nosotros somos humanos, tenemos carnecita y nos pasa, tanto a ustedes como a mí, lo mismo. Que a veces uno dice, ay no, yo como que no voy a hablar de eso. Y el Señor dice, hay que hablar porque todos nosotros tenemos que crecer en la palabra y tenemos que ver que tú no eres la persona rara a esa situación o diferente, ¿sí? Sino que la manejas diferente, simplemente la manejas diferente. Vayamos a 2 Corintios 12, el 5 y el 9. Que de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Habló en Corintios 11:30 y vuelve en 12 a repetir, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Solo me jactaré de mis debilidades. Miren que aquí hay algo. De esa experiencia vale la pena jactarse, pero no voy a hacerlo. ¿Por qué? Hay cositas en la vida de uno que uno dice, uy, fue fácil. Pero hay otras que son, ¿sí? Entonces ya, sí fue fácil, fue bendición, pero ¿qué le voy a decir al Señor? Solo me jactaré de mis debilidades y te vuelvo a decir, Señor, me ha costado trabajo, ha pasado, hemos venido, lo que sea, lo que tú vivas. Una debilidad que uno cree que es una fortaleza, por ejemplo, es cuando eh, uno es así como les dijera yo, así, nada se me puede salir. Eso no pasa. A todos se nos sale algo del control. Pero cuando caminamos así, que somos súper estrictos, sufrimos una cantidad. Es una debilidad que no la vemos como debilidad, sino la vemos como fortaleza. Por ejemplo, cuando somos excesivamente ordenados, eso es una debilidad. ¿Sí? Que tenemos muchas cositas, pero nadie me lo puede pisar, nadie me lo puede tocar, tú no disfrutas eso, es una debilidad. Y no dejas que muchas personas lo disfruten. Podemos ser muy buenas, por ejemplo, para arreglar cosas, pero el día que se desarregla, se me acabó el norte. Entonces, fíjense que uno a veces dice, si hay personas así cuadriculadas, que se me había ido el nombre, pero esas cuadriculadas no caminan, porque nosotros tenemos que caminar en misericordia, tenemos que caminar en compasión. ¿Mm? En estos días yo veía a alguien que está enfermo y fue a donde una X persona y esa persona le dijo, está con una enfermedad terminal. Y esa persona le dijo, no, es que lo que usted tiene es que usted emocionalmente le pasa. Ahí no estábamos haciendo nada, estábamos dañando a la persona. ¿Qué necesitaba esa persona? Que de pronto va a partir compasión y misericordia.
Sí, yo puedo estar viendo que él puede tener una falta de perdón o algo, pero ¿qué tendría yo que hacer? El Señor nunca llegó a trabajar así. Acuérdese que el Señor le dijo, tus pecados te son perdonados, pero ni siquiera se los sacó. Fíjese que no, mire, eso me ha tocado, no le sacó. El Señor le decía, no vuelvas a pecar. ¿Mm? Pero el Señor nunca le dijo, mire usted que no. Si no, no vuelvas a pecar. Lo he estudiado porque está pasando mucho en este tiempo que lógicamente por la situación que estamos viviendo, estamos un poco, como les dijera, como más delicados en todas nuestras cositas. Y tenemos que, acuérdense, tener compasión y misericordia en este momento, porque hay gente que la está pasando muy mal. Y que si nosotros podemos ayudar un poco, pues lo debemos hacer. Pero no es una ayuda sentarme yo frente a la persona a sacarle los pecados porque sé que no voy a solucionar nada. Pero en compasión y misericordia y en rodillas voy a ganar esa batalla. Aquí, miren lo que dice en el versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, le dice el Señor a Pablo. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahí Pablo le estaba diciendo al Señor, hazme, Pablo era cuadriculado, hazme esto, quítame esto, pon esto, y el Señor le contestó. Nosotros si voy a trabajar la gracia, recordar otra vez lo que es la gracia, porque a veces se nos olvida. Hoy nosotros estamos aquí sentados por gracia, porque el Señor tiene ese amor, como dice, ese amor especial por ti y por mí. ¿Y qué ha pasado? Que Él dice, yo te he amado con amor eterno. Que eso pues no pasa entre nosotros. Pero el Señor dice, con amor eterno te he amado. Entonces es pensar, Señor, tú me amas, y pensar, tú me amas como yo soy. Pero aquí vamos al punto que vamos a trabajar, el quebrantamiento. Es el requisito de Dios para que seamos útiles al máximo. Entonces, cambiamos la debilidad, es un quebrantamiento porque tú te has dado palo por la debilidad que tienes. Entonces, ¿qué es? Yo tengo mi debilidad y en ese momento uno puede decir, yo me encuentro verdaderamente indefensa y sin recursos, porque a ti te acaban de decir, como el ejemplo que te acabé de poner, y uno dice, sí, yo sí puedo tener, porque si esa persona puede tener, yo creo que unos 60 años, ¿qué pasa? Pues en 60 años uno ha tenido perdones, no perdones, seguramente tuvo pareja, ya no la tiene, o tiene unos hijos que le han complicado, unos papás, bueno, tantas cosas. ¿Y qué pasa en ese momento? Verdaderamente se encuentra indefensa y sin recursos. Pero aquí pasa algo lindo. ¿Qué es? Lo único que en ese momento tengo que hacer es contar con la provisión de Dios. Contar con la provisión de Dios. Cuando yo cuento con la provisión de Dios, y yo le digo al Señor, acuérdense que les he dicho varias veces, Filipenses 4:19, que decimos como que siempre lo hemos marcado o lo hemos metido como entre que siempre pensamos, no, eso es únicamente para la parte económica. No, Señor, es para todo. Yo voy a contar con la provisión de Dios en todas las áreas de mi vida, no solamente en la económica. Yo necesito misericordia, compasión, necesito la provisión, lógicamente. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y ese mismo Dios quien me cuida, suplirá todo lo que necesite. Todo lo que necesite. Ahí no dice el Señor, resulta que no es sino en tu área económica. No.
de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. El Señor quiere darnos en todas las áreas de nuestra vida y quiere ayudarnos. Fíjense que yo me imagino que un quebrantamiento que debió ser súper fuerte fue el de Pablo. Ustedes se imaginan, después de todo lo que conocemos de la vida de Pablo, ese quebrantamiento para poderle decir al Señor, haz conmigo lo que quieras. Porque acuérdese que cuando él queda ciego y es tratado por el Señor, ¿qué pasa? Él ahí quedó y solamente en ese momento que recibió la provisión de Dios. Cuando el Señor envía a Ananías y Ananías lo ministra y le dice, esto es lo que Dios quiere. Yo creo que eso fue una palabra que de pronto para nosotros es complicado. Dios lo humilló. Ante él, si queremos que, porque como que humillar uno dice, uy, no, eso está como muy fuerte, puede ser que sea otra palabra, que podemos decir, Pablo fue humilde en ese momento y le dijo al Señor lo que hemos repetido anteriormente. Mi anhelo es hacer la voluntad tuya, mi Señor, y no la mía. ¿Verdad? ¿Qué pasó? Ahí entró mansedumbre en ese corazón, como entra en el mío y en el tuyo. ¿Y qué le decimos al Señor? Papito, soy tuya. Tú haces lo que tienes que hacer. Dios me dará bendiciones, me dará nuevas fuerzas, como se llama, fortaleza mi debilidad. El Señor en ese momento, ¿qué va a hacer conmigo? A fortalecerme. Y que yo les he dicho, Señor, fortalece mi espíritu. Entonces, a veces, ¿qué pasa? Encontraba esto estudiando. Por esa razón, la fragilidad en alguna área a veces a nosotros nos produce vergüenza y desconcierto. Porque tú te vas a preguntar yo qué hice, cómo fue que lo hice, qué fue lo que pasó. No, simplemente el Señor está trabajando ahí, ¿verdad? Pero tú en ese momento no pudiste ver y decir, ay sí, esto era así. Salmo 25:3. Ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. ¿Qué pasa? ¿Qué nos está diciendo la palabra? Nosotros, ¿qué estamos haciendo aquí? Sí, nos sentimos seguramente avergonzados, pero los que esperamos en el Señor no seremos confundidos. ¿Por qué? Porque yo le digo al Señor, yo reconozco que esta es mi debilidad, llámela usted como quiera, como cada uno la tenemos. ¿Y qué pasa? El Señor va a trabajar, mire lo que dice, nadie que confíe en ti será jamás avergonzado. Jamás será avergonzado. Nadie que confíe en ti será jamás avergonzado. Bueno, entonces ninguno de nosotros puede escapar de la presión de la vida. Todos nosotros tenemos presiones, que a veces, acuérdese que el título es fortaleza en la debilidad. Todos tenemos presiones. Cuando tú tienes presiones en la vida, uno a veces no sabe cómo manejar. Uno a veces dice, ¿qué hago? Aquí he encontrado varias cositas. Casi todos sabemos cómo se siente cuando tú tienes una presión en la vida. Está decepcionado. Hemos conocido el dolor de la vergüenza, la punzada del rechazo y la pena del fracaso, ¿verdad? Voy a volvérselo a repetir. Conocemos el dolor de la vergüenza. Uno dice,
pero uno, a veces, no, a veces, yo por ejemplo, me siento avergonzada delante del Señor de la embarré para que haya pasado todo esto. Sí, hasta que el Señor empiezo a estudiar, a leer la palabra, y el Señor hablar a la vida de uno y a decirle, párele ahí, que esto fue lo que pasó, esto es, yo tengo para ti mejores cosas. Me decían en su momento que Él tiene mejores cosas. Algo que también lo compartiré con ustedes, que dice, vas a estar bien y vas a superar todo esto. Recuerda que tú tienes más y tienes más a Dios y Él está contigo. Pero cuando tú estás con vergüenza, estás decepcionado, acuérdate de la primera palabra, vergüenza, como una punzada de rechazo y la pena del fracaso. Entonces tú dices no. Siempre habrá momentos en los que nuestras circunstancias nos parezcan abrumadoras. Así es de que no se preocupe. Hay momentos en que uno dice, no, ¿yo qué voy a hacer con esto? ¿Cómo voy a hacer? Y el Señor está ahí, ¿verdad? Pero, ¿cómo voy a saber que está ahí? Tengo que trabajar, tengo que estudiar la palabra, tengo que decirle al Señor, papito, yo ahora, cuando estoy empezando a leer la palabra, le digo, Señor, te ruego que hables a mi corazón hoy mientras leo. O sea, que cuando yo estoy leyendo la palabra, tú hables a mi vida. Hables a mi vida y así me va a dar la fortaleza en la debilidad. Nuestra pregunta en esta tarde sería, ¿hay algo fuera de control en tu vida? Yo creo que si nos tocara levantar la mano en este momento, todos lo haríamos, ¿verdad? Y le diríamos sí. Puede haber también alguna necesidad financiera. Tal vez estamos enfrentando una crisis en una relación, en la familia, en el trabajo. ¿Qué tendríamos que hacer? Orar para recibir la sabiduría de Dios. Y decirle al Señor, dame la sabiduría, ¿qué hago en esta situación o qué hago en aquella? Porque no tengo ni idea qué puedo hacer. Pero aquí estábamos mirando que los que esperan en el Señor y confían, entonces uno a veces hace la oración y dice, pero Señor, ¿por qué esto se está demorando tanto? Sea cual sea tu situación, hay que confiar desde el principio en el Señor. Sea la que sea de lo que llevamos hasta ahorita, ¿cuál es mi debilidad? ¿Yo qué voy a hacer? Yo se la voy a confiar en el Señor. Mire que hay una debilidad y es, por ejemplo, yo pienso una cosa, ¿cómo puedo hacer eso? Pero la otra persona la hace totalmente al contrario, es una debilidad. Y uno pelea y friega y dice, no, esa persona tiene también el 100% como lo tienes tú. Pero como nosotros decimos, no, es que si lo hiciera siempre. No, ella lo hace así y la otra lo hace así. Pero, ¿qué pasa? Seguro que esa persona le pidió la sabiduría a Dios. ¿Qué más? Cuando estamos así, ¿a qué nos lleva la debilidad? A doblar nuestra rodilla delante del Señor. A decirle, necesito en esta situación ser más que vencedor. No, Señor, ¿será que qué hago? ¿Qué para dónde? No. Simplemente, Señor, soy más que vencedor y tú me vas a ayudar. ¿Por qué? Pablo había logrado muchas cosas personales excelentes, pero no le habían dado resultado. Porque Pablo realmente, ¿qué hacía? Matar creyentes. Ese era el oficio de Pablo antes. Y yo soy romano, acuérdense cuando ustedes leen, él sacaba todo su currículum y decía yo, sobradito. Optó
por contarles a qué. ¿Qué optó él? Por contarles a sus oyentes lo que veía como la clave ¿para qué? Para experimentar una vida victoriosa. Y quiero que en esta tarde cada uno toma a Pablo por eso, porque a veces uno dice, pero miren lo que pasó con Pablo. ¿Qué empieza a contar después Pablo a sus oyentes? A decirle, ahora sí, estoy experimentando una vida victoriosa. Y aquí viene una de las contradicciones. Que era difícil, yo imagino que para Pablo era muy difícil. ¿Y en qué consistía? En aceptar su debilidad. Para que la fortaleza de Cristo pudiera manifestarse plenamente en él. Imagínese usted. Siéntese como Pablo. Todos hemos sido Pablos. Porque hay cosas que nosotros lo hacemos bien. Que no es pecado. Hay cosas que nosotros hacemos muy bien si hoy clasificáramos las áreas de nuestra vida. Hay cosas que uno hace muy bien en su vida. Pero se nos ha encontrado la debilidad y ahí nos hemos dado palo y no hemos disfrutado ninguna de las dos cosas. Entonces, Pablo, quién sabe cuántos mató, cuántos hizo, pero él simplemente, se imaginan cómo sería la ansiedad yendo a cada sinagoga y decirle, bueno, ¿a cuántos tengo que ir a matar? Eso debía ser una ansiedad, pero de esa llevada. Sí, él podía estar en la ley y decir que estaba, pero eso tenía que ser, piensa usted, ¿cómo sería eso? Tenaz. ¿Y qué pasa? Baja Pablo y empieza a contar y a compartir el Evangelio como experimentando y diciendo, mire, mi vida victoriosa es ahora cuando yo he aceptado mi debilidad. Usted lo oye, lo oímos fuera del Evangelio y dicen, más locos que para qué. Por eso dice que el Evangelio a veces es el Evangelio de locura, porque la gente no lo entiende, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Él dice, yo acepto mi debilidad y ahora qué, para que la fortaleza de Cristo pudiera manifestarse plenamente en él. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasaba? Cuando ya Pablo le dice al Señor, yo acepto mi debilidad. Yo creo que una de las grandes debilidades de Pablo era que él era totalmente perfeccionista en el mundo, pero llega y dice, ya no más, no voy a batallar más con eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba? Dios le asegura que su gracia es suficiente para todo lo que enfrentarán. El Señor le dice, mi gracia es suficiente para todo lo que tú tendrás que enfrentar. Hace 8 días lo miramos, ¿se acuerdan? Cuando él se va para Roma. Fíjese que si ahí nos pusiéramos a mirar por qué termina Pablo en Roma, porque él dijo que allá era donde lo tenían que juzgar y ahí entró en una fortaleza que él tenía porque él se sabía las leyes y terminó yéndose a Roma, pero el viaje fue un poquito movido. Pero, ¿qué pasó? Dios, ¿qué pasa? Te asegura a ti y a mí que su gracia es suficiente para todo lo que enfrentarás. Y tú dices, uy, fíjate, todos tenemos que soportar empates en la vida, ¿sí? Entonces, ¿qué? Dios asegura que su gracia es suficiente para todo lo que enfrentarás o estás enfrentando. Y hay que entender una cosita, la fortaleza
que soporta las presiones y los golpes de esta vida, viene solo de una fuente: la presencia eterna de Dios que mora en nuestro ser. Voy a volvértelo a repetir. La fortaleza que soporta las presiones y los golpes de esta vida viene solo de una fuente: la presencia eterna de Dios que mora en nuestro ser. El Señor nos fortalece, nos sustenta, nos enseña a caminar en amor, nos enseña a caminar en compasión, nos enseña a caminar en misericordia. Sí, yo creo que cuando tú a veces hables con personas y tú has crecido en la parte espiritual, tú ya eres una persona que no eres la que empezaste, sino ya has sido, dice, esta persona tiene una falta de perdón. Pero tú vas a mirar, tú vas a orar y tú vas a decir, o voy a ser yo o va a ser quien que le va a ayudar en esa área, por ejemplo. Pero entendamos hoy lo que el Señor dice. Dios le aseguraba su gracia a ti y a mí, que es suficiente para todo lo que estás enfrentando o enfrentarás. Y solo viene de una fuente esa fortaleza que muchas veces uno dice, listo, voy a parar ahí, voy a dejar esto así. ¿Cuál es? La presencia eterna de Dios en nuestras vidas que mora en nuestro ser. ¿Qué es nuestra debilidad? ¿Qué necesita? La gracia. Y aquí ya para terminar, cuando aceptamos nuestras debilidades y el hecho de que no podemos manejar la vida por nuestra cuenta, yo les voy a decir una cosa. Resulta que uno a veces tiene debilidades y a uno le han dolido tanto, como les decía yo antes. Uno ha sido rechazado, ha tenido vergüenza, ha sentido el fracaso, se ha sentido decepcionado. Entonces, ¿qué pasa? Uno dice, no, yo no me voy a dar la debilidad, yo antes voy a ser más, yo voy a mostrar que yo soy. Fíjese que una debilidad se puede ver mucho en nuestro temperamento. Ustedes ven que hay personas que pelean por todo y otras no peleamos. Y nos va igual. Yo le digo que es igualitico, porque a la hora de la verdad, yo estoy sufriendo por mi debilidad y el otro está sufriendo con las rabietas que tiene y se le está subiendo la tensión y quién sabe qué más cosas tendrá. Pero fíjense que ahí ambos estamos. Pero si yo acepto mi debilidad y digo, yo no puedo hacer más de lo que yo estoy haciendo, ¿qué pasa? Hay un control del Señor. Porque el Señor nos acaba de decir, la presencia eterna de Dios que mora en nuestro ser es nuestra fuente principal. Entonces el Señor va a empezar a mostrarnos el camino. Y es, vuelvo a repetirlo, cuando aceptamos nuestras debilidades y el hecho de que no podemos manejar la vida por nuestra cuenta. Yo le digo al Señor, sí, Padre, esa es mi debilidad. Y no sé cómo manejarla. No sé cómo manejarla, no sé. ¿Qué pasa? Dios entra en acción. Cuando yo puedo derramar mi corazón exactamente como lo hizo Pablo, ¿qué hace? Dios entra en acción. Y él empieza ¿a qué? A enviar ánimo. Y usted dice, ay. Por ejemplo, usted va a encontrar en Isaías 41:10, que nos lo ha dicho muchas veces. ¿Qué pasa? Ahí nos está dando ánimo. Y usted dice, ay, vamos a mirar. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerza. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué está haciendo ahí? Me está enviando ánimo. No tengas miedo. A usted lo que yo le digo, entre la frustración, el rechazo, usted me entra
temor, le entra miedo. Usted dice, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? No tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Tranquilízate. Yo te voy a dar la salida. Pero si somos un poco más aceleradas, entonces me dice, perdón, la salida ya y pasa el primer mes, el segundo, el tercero, el cuarto y hasta el año. Y uno dice, y el Señor dice, tú tranquila. ¿Ha pasado algo? Si tú te devuelves y miras que pasaron 3 meses o 4 o 5, dice, bueno, ¿y qué ha pasado? No ha pasado nada especial porque el Señor ha estado ahí. Él ha estado manejando y dando algo. Él va a dar un sentido de creatividad, ayudándonos a intentar nuevas avenidas que conducen a la esperanza y a nuevos comienzos. Voy a volvérselo a repetir. Me está dando sentido de creatividad. A veces uno dice, ¿qué hago? Y yo me imagino que tú te sientas o cuando está tan, esa debilidad tan acá, de pronto uno dice, mire, mejor me voy a acostar a dormir y a no pensar. O me voy a meter en una película, o voy a hacer lo que sea, me voy a sentar a ver televisión o a leer el periódico, bueno, lo que sea. ¿Qué pasa? El Señor, acuérdense, yo me doy por vencida. Digo, ya no voy a manejar más. ¿Qué pasa? Cuando yo le entrego al Señor, Él entra en acción. Me envía ánimo. Lo estamos viendo aquí en Isaías 41:10. ¿Qué más? Me empieza como a decir, mira, me está dando, coge por aquí, ve por allá. Y uno dice, me está dando, lo he bautizado, un sentido de creatividad, ayudándonos a intentar nuevas avenidas que conducen a la esperanza y a nuevos comienzos. El Señor dice, corre por aquí, ve por allí, escribe esto, contesta esto, o quédate quietico. Y aquí dice, se ha cansado de intentarlo, ha dejado ya secuelas de agotamiento, teme que otros vean sus debilidades y se burlen. Podría pasar esto y no quieres sacar a luz porque tú realmente sientes miedo. Sientes un miedo de decir, no lo quiero hacer. Pero ¿sabes qué tenemos que hacer? Suéltalos y déjalos ir. No más. Esa debilidad se va de mi vida en el nombre de Jesús. Voy a liberar ese temor. Voy a entregárselo a Jesús, quien le ama. Señor, yo te lo entrego en esta tarde, esa debilidad. ¿Y qué voy a hacer? Yo voy a dejar que tú trabajes en fortalecerme. Nada. Usted, no vamos a hacer nada más. Nada se compara con la libertad que le espera en los brazos amorosos del Señor. Nada en la vida traerá más plenitud a su corazón y a su alma que conocer el amor incondicional de Dios. Pero usted me va a decir, yo se lo he entregado o no se lo he entregado, porque eso puede haber pasado, no se lo hemos entregado. Pero, ¿qué tendríamos que hacer en esta tarde? Entregar. Decirle, Señor, tú sabes cuánto me ha dolido esto. Tú sabes que lo voy a soltar y a liberarme de mis temores. Señor, y voy a entregártelos a ti, mi Señor, mi Jesús, a quien yo amo y tú me amas. Y tú me entiendes, porque tú conoces mi corazón, conoces mis sentimientos, conoces mis emociones en este día. ¿Y qué pasa? Deje que Él le fortalezca.
y nada se va a comparar con la libertad que le espera en esos brazos amorosos. Nada en la vida traerá más plenitud a su corazón y a su alma que decirle en esta tarde: Señor, yo he conocido tu amor, pero a veces yo creo que no me amas tanto, pero voy a conocer el amor incondicional tuyo, de que esta situación tú la manejas. Bueno, y Señor, ahí te decimos, nada más, tú la manejas, es mi debilidad. Yo sé que yo enumeré unas debilidades, pero que hay muchas debilidades, ¿sí? En la vida de nosotros. Y de pronto, si tú me las enumeraras o yo las enumerara, tú dirías: ay, pastor, eso no es una debilidad, pero para mí es una debilidad. Porque me ha costado trabajo, me ha costado lágrimas, entonces es una debilidad. Entonces, fíjate tú que ¿qué hay que hacer? Hay que trabajar con el Señor. Y hay que decirle al Señor que Él nos va a dar la fuerza que necesitamos cada uno, la fortaleza, y que hoy le decimos: sí, Señor, yo he conocido tu amor, pero de pronto no ese amor incondicional donde yo te digo esta tarde, te lo entrego y no más. Padre maravilloso, gracias por esta tarde, gracias por este tiempo para glorificarte y honrarte a ti con nuestras vidas, Padre. Tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Padre, tú conoces lo que has hablado y has ministrado al corazón de cada uno. Padre, unos tendremos más, otros tendrán poco, otros, pero todos, Padre, necesitamos decirte en esta tarde: necesitamos de ti, necesitamos de la bendición tuya, necesitamos, Padre, de ese amor incondicional, Padre, que de pronto lo hemos sentido en momentos en que te decimos: sí, papito, tú nos amas, pero yo necesito más amor. Y Padre, gracias, porque necesitamos en esta tarde esa compasión, la misericordia, Padre. La necesitamos abundantemente para las vidas de cada uno de nosotros. Gracias, Señor. La alabanza y la gloria para ti. Señor, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les continúe bendiciendo.